Obviamente está, pero al rojo vivo, lo mejor es ver el fútbol chileno. No hay con nuestro deporte, nuestro fútbol. Así que bueno, está de miedo. Bueno, Coquimbo Unido que está imparable, ¿cierto? No, le ganaron un partidazo a Cobresal. Universidad de Chile, que bueno, son los dos equipos que están en la parte alta. Así que bueno, Coquimbo Unido que está en una diferencia de 6 puntos. Está muy entretenido lo que es la liga de primera, también la parte obviamente de abajo. Y la liga de ascenso también está de miedo. Y en un empate realmente increíble, a ver, empató en este caso Deportes Concepción de local, en Alcaldesa Roa Rebolledo, antes se le decía el Collao, ¿cierto? Los clásicos le decimos Collao. Y bueno, creo que fue un partido merecido el empate, creo yo. ¿Por qué? Yo siempre explico por qué, la razón. Porque claro, Concepción tuvo muchas posibilidades, la verdad que tuvo demasiadas posibilidades para poder ganar este partido. Y Curicó se quedó con 2 menos, ¿cierto? Se quedó con 9. Y inicialmente en el primer tiempo se quedó con 1 menos, que fue el caso de Diego Rojas a los 6 minutos. Entonces, a partir de los 6 minutos del primer tiempo y todo el partido tuvo, en este caso, 1 menos Curicó Unido, pero creo que fue de forma ordenada y pudo aguantar, creo, todo es válido en el fútbol, y sacó adelante la tarea. Creo que Deportes Concepción, lo vuelvo a decir, tuvo todas las posibilidades para poder haber ganado. Sí siento que le faltó la parte fundamental para poder ganar los partidos, que es el gol. A veces la jugada indicada, no sé, el balonazo largo, tocaban para atrás o para el lado, entonces así se replegaba muy bien y tenía en este caso el tiempo para replegarse Curicó Unido. Todo el partido ese es el análisis que uno puede hacer, que Deportes Concepción tuvo todo para ganar, pero cuando obviamente había que hacer otro tipo de jugadas hacía lo contrario, ¿cierto? Creo que se usó mucho lo que fue el centro, abrir la cancha. Yo entiendo que eso es lo que hay que hacer cuando un equipo contrario está con 1 menos. Tú tienes que abrir la cancha, pero cuando ya lo haces demasiadas veces, el equipo contrario ya te saca la foto, como se dice, ¿cierto? Ya te empieza a conocer. Y obviamente el hecho de decir que, a ver, atajadas claras de este caso Tomás Vergara, del portero de Curicó Unido, tuvo muy poca en el partido. Y hay que decir que ya de los 6 minutos tuvo 1 menos Curicó Unido. Entonces, después se quedó con otro menos, ¿cierto? Que fue el caso de Ronald de la Fuente, el lateral izquierdo. Entonces, claro, yo pienso que fue un mal resultado para Deportes Concepción, buen resultado para Curicó Unido, empate justo, creo yo, el resultado es el que se da. A ver, vamos primero que nada en orden, vamos con el visitante, con el equipo de Emiliano Astorga, que obviamente el equipo, a medida que fue quedando con 1 menos, ¿cierto? Hasta que se quedó con 9, creo que fue muy aplicado. ¿En qué? En tapar los espacios. Creo que fueron muy pocos los pases en profundidad que pudo tener en este caso Concepción, que no aprovechó mucho los espacios. Vamos a ver, Tomás Vergara creo que le llegó muy poco Deportes Concepción, y las veces que tuvo posibilidad de llegar, clara, ahí estuvo el arquero Seguro, que obviamente para mí tuvo una jornada muy buena, porque a veces a los arqueros cuando no le llega mucho, que el partido era para que le llegaran al arquero, ¿cierto? Pero no fue así, fueron jugadas casi, ¿cierto? Acercamientos, como se dice, no llegadas claras de gol. La línea de 4 anduvo muy bien. Joaquín González hizo un partidazo en lateral derecho. Los centrales, a ver, los que hemos venido siguiendo la Liga de Ascenso y en especial Curicó Unido, sabemos que Braulio Guisolfo, el número 4, ha jugado como volante central. Creo que rindió bien, ¿cierto? Sí, el primer tiempo un poquito dubitativo, una buena, una mala, después se afirmó, creo yo. El número 4, el central más por izquierda, y Ronald de la Fuente, que es un jugador experimentado de este gran equipo de Curicó Unido, ¿cierto? Ha jugado muchos partidos, un referente, el lateral izquierdo. En el medio campo, claro, Jerko Leiva está un poco más adelante con Diego Rojas, ¿cierto? Diego Rojas es el jugador distinto que fue expulsado al tiro, ¿cierto? La falta que le comete en este caso a Josué Ovalle. Y ahí obviamente que ya que tuvo que hacer cambio en este caso el equipo de Curicó Unido y apostar claramente a la contra, porque los primeros minutos antes de la expulsión el partido lo jugaba de tú a tú, ¿cierto? No se tiraba para atrás. Proponía, ¿cierto? Quitarle el balón a Deportes Concepción, que es el fuerte del equipo del Conce, ¿cierto? Cuando tira el balón hace mucho daño, pero en este partido no pudo hacer daño, porque obviamente cayó en lo mismo, ¿cierto? Mucho centro, mucho juego aéreo,
poco juego asociado, poco encarar, ¿cierto? Creo que eso fue un error. A veces del mismo mediocampo de Concepción venían los centros, y eso obviamente lo hizo muchas veces. O obviamente balones hacia afuera, para que los que estuvieran como extremos, los que llegaran como extremos, ¿cierto? Tiraran centro, y eso obviamente que lo tomó muy bien Curicó Unido, lo supo frenar, ¿cierto? Tú lo peor que puedes hacer cuando un equipo se te cierra y tiene obviamente un jugador en menos, tirar centro, ¿cierto? Que eso facilita el trabajo del equipo contrario. A ver, Jerko Leiva creo que tuvo un partido muy laborioso, un partido muy más que correcto, porque fue la lucha, ¿cierto? Tuvo que tapar espacio, creo que tuvo un partido muy bueno. El hecho de decir que no hubo llegadas claras, pero claras de atajada del arquero, sí, obviamente, acercamiento, pero no llegadas claras. Hizo un gran partido, creo yo, en el mediocampo, Jerko Leiva. Carlos Herrera lo mismo, para mí fue uno de los mejores, ayudando en la marca, ¿cierto? Tapando espacio, que lo hizo muy bien el equipo de Curicó Unido. Y obviamente el tiempo que estuvo en Maxi Quintero también aguantó muy bien, lo mismo que en este caso Fernández, el número 7, más con un puntero por derecha, retrasado. Creo que es un partido inteligente Curicó Unido. A ver, como les contaba, Carlos Herrera, Jerko Leiva, correcto en el medio campo. Hans Ibarra, antes de la expulsión, ¿cierto? Era claramente para mí un 4-4-2. Y obviamente un poco más retrasado Diego Rojas y obviamente el único jugador en punta es Maxi Quintero. Después con las expulsiones fue cambiando. Inicialmente fue con un 4-4-2, ¿cierto? Hans Ibarra con un puntero retrasado por izquierda, con mucha velocidad, el 32. Y obviamente el Nico Fernández, un puntero por derecha más retrasado y también obviamente con llegada. Diego Rojas tratando de crear magia y Maxi Quintero aguantando. Decir una cosa, a pesar de, en este caso, el expulsado inicial Diego Rojas, creo que es un jugador muy importante que también ayudó para el empate el tiempo que estuvo, obviamente, el Maxi Quintero, porque es un jugador que aguanta harto. Y obviamente también intentó pasarse jugadores y le resultó. Costaba quitarle el balón a Maxi Quintero, un jugador experimentado que también tuvo paso en Deportes Copiapó. Después obviamente cuando estuvo expulsado Diego Rojas ya claramente Curicó Unido apostó a la contra, ¿cierto? A aguantar el resultado y obviamente que lo sacó adelante. Después obviamente que saldría en este caso Hans Ibarra, entraría William Sáez por la misma posición, que después lo retrasaría, ¿cierto? Porque obviamente ya no apostaba a... Cuando ya tenía 2 menos, ni siquiera la contra el equipo de Curicó Unido, era cerrar el partido y creo que es válido, de visita, si no puedes ganar, no pierdas, creo que un punto suma. Después entraría Mateo Ormazábal, en este caso por Fernández, y obviamente Oliver, que se iría como un lateral izquierdo, netamente para que hubiera un equilibrio en la parte defensiva, ¿cierto? Sáez lo retrasaría un poco, pero Oliver se fue más como un lateral por izquierda. Pero más allá de nombrar la táctica, el análisis es claro. Deportes Concepción tuvo todo para ganar, pero obviamente cayó en los centros, poco juego asociado, poco entrar hasta la cocina, como se dice. Cuando estaba cerca de entrar al área o se resbalaba el jugador, obviamente a veces el disparo indicaba más fuerte, lo tiraron despacio, entonces no se hacía lo que indicaba la jugada. Y lo más importante que se encaró poco, mucho centro. Vamos con el Chila Gómez. Tuvo un partido correcto. Bueno, claramente ya en el segundo tiempo Curicó no llegó casi nada, porque obviamente se entendía, y obviamente las veces que cuando se acercaba, tenía un acercamiento y estaba bien concentrado el Chila Gómez, ¿cierto? A ver, la línea de 4 creo que anduvo correcto. Si más allá del tema de la formación de los jugadores, el tema de que no hizo lo más importante Deportes Concepción, que fue el gol. Lo vuelvo a decir, a los 6 minutos ya estaba con uno menos. Y creo que no lo supo aprovechar Deportes Concepción. La línea de 4 creo que anduvo bien, subió de forma criteriosa. Bueno, el lateral, en este caso derecho, que fue Fernández, ¿cierto? El número 17. Saavedra creo que fue un jugador interesante que intentó tratar de quebrar línea, de romper un poco el juego que tenía en Concepción. Creo que hizo un partido muy bueno. Felipe Saavedra, el lateral izquierdo, después entraría Espínola, que es la misma posición de lateral izquierdo. Me gustó mucho el partido Zambrano, porque las veces que tuvo ocasiones claras de contra, en este caso Curicó, estuvo muy bueno en el anticipo, en leer la jugada cuando venía sobre todo el Nico Fernández. Gran partido de Zambrano, que uno a veces no habla mucho de los centrales,
pero hizo un gran partido junto a Carrasco. Sepúlveda lo mismo, ¿cierto? Quitando bien el balón. Si el partido completamente dominó el balón Concepción. Si el problema no fue de los volantes centrales, fue el tema de la definición. Nelson Sepúlveda, el 27 como volante central, un poco más adelante Astete, ¿cierto? Como volante mixto, creo un partido correcto. Josué Valle, interesante, ¿cierto? El tiempo que estuvo. Después entraría, en este caso, el Zombie Núñez por Ovalle. Y obviamente Valdivia, y ese cambio fue más ofensivo de sacar un volante central. Obviamente que ahí retrocedió con Astete. Y sacó un jugador en el medio campo para poner más un delantero retrasado, porque Valdivia es como un delantero retrasado, no es un delantero neto, ¿cierto? Más cargado por el sector por derecha. Eso obviamente en el segundo tiempo. Y arriba inicialmente Carlos Morales, que para mí fue lo mejor, ¿cierto? Que empezó como un puntero por derecha retrasado y después ya lo convirtió como, en este caso porque tenía una amarilla Fernández y obviamente por precaución Manuel Suárez retrasa en la posición de lateral derecho a Carlos Morales, el número 26, lo hizo bien, creo que fue lo mejor. Porque saca a Fernández, aparte de la amarilla, para meter a Ojeda, para intentar tener juego distinto, ¿cierto? Magia. Y arriba la Ribey, que obviamente no le llegó jugadas claras, porque inicialmente, como fue expulsado un jugador, en este caso de Curicó Unido, ya cambió la forma de jugar de Curicó. Entonces le tapó bien los espacios. No había muchas posibilidades, obviamente, de tener ese ida y vuelta, ¿cierto? Porque cuando se demoraba un poco Concepción en tocarla para el lado, ya era imposible entrar. Ya estaba Curicó tapando bien los espacios, ¿cierto? En la parte defensiva. Y para mí Aguilar, que fue lo mejor, ¿cierto? Que trató siempre de quebrar líneas, que sí, a ver, las jugadas claras, cuando se dio con posibilidades claramente de gol, ¿cierto? De concretar en Concepción, fue también gracias a Ángel Aguilar, que realmente hizo lo que indicaba el partido, encarar. Después se entraría en el segundo tiempo Escobar, el número 9 por la Ribey. Por lo que he escuchado estaba medio retocado la Ribey, que es un jugador importante, ¿cierto? Y ahí entraría Escobar por la misma posición. Bueno, creo que como lo dije al principio, Concepción tuvo todo para ganar, pero Curicó también es válido, porque estaba con jugadores menos y obviamente supo tapar los espacios. Porque hay muchos partidos, por ejemplo, me acuerdo del partido con San Luis, con La Serena, que también estaba en el partido de ida, había ganado San Luis y tiene expulsado. Y ahí, a diferencia de Concepción, La Serena supo aprovechar. No siempre hizo lo mismo, encaró, me acuerdo. Se asoció bien, ¿cierto? Y eso le faltó a Concepción. Bueno, gran partido, creo que un partido entretenido tácticamente en Esterro Arrebolledo, la Liga de Ascenso. 0 para Concepción, 0 para Curicó Unido. Nos vemos, que estén bien, cuídense.